iríamos a la costa de tanto del Mar Rojo como del Mediterráneo por una ruta marítima. Si uno mira el mapa en términos geoestratégicos, se da cuenta que esto está hecho para contrarrestar otro gran proyecto comercial internacional que es el representado por China, a través de la Ruta de la Seda. Ruta de la Seda que, si recordarán, va desde el centro de Asia, pasando también por el subcontinente asiático y que en este caso se difumina a partir de África. Este gran proyecto estaba ya gestándose y estaba ya muy desarrollado antes del 7 de octubre. Yo no sé hasta qué punto, porque ahí no puedo entrar, si Hamas y los grupos palestinos llevan a cabo esta operación sabiendo que esto se va a producir, temiendo que Arabia Saudí va a firmar la paz, lo cual significaría un golpe de muerte a la cuestión palestina, intentando buscar una salida para el estado de deterioro y de angustia o de estrangulamiento en que vivía la franja, que recordemos ha estado siendo asediada durante bastante tiempo. Pero el caso es que esta operación da al traste con este gran proyecto megacomercial. Israel como epicentro de un gran proyecto económico dentro de Oriente Medio que además llegase a Europa. Uno de los proyectos también incluía abastecer a Europa de gas a partir de estos recursos que se encuentran en el Mediterráneo. Recordemos el gran problema que hay en Europa con el gas, con dos fuentes de salida, que es Argelia para los países del suroeste mediterráneo y Rusia para los países del este. Sabemos qué problemas está dando el gas en relación, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Luego, el gran proyecto israelí suponía esto, ser la gran entrada de gas, la gran entrada de productos comerciales vía marítima y ferroviaria a través de esta ruta. Una ruta que ya empieza a esbozarse a partir del 7 de octubre con una especie de puente terrestre financiado y armado por varios países árabes hacia Israel. Desde Emiratos, procedente de la India, una serie de barcos van dando productos frescos a Israel a partir de los primeros meses después del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque Turquía y otros países anuncian que dejarán de exportar estos productos frescos a Israel en tanto en cuanto no detenga lo que Turquía considera una operación de genocidio en Gaza. Estos países árabes, aprovechando este proceso de ruta comercial, desde la India, pero sobre todo de Emiratos y Arabia Saudí, por vía marítima y terrestre, abastecen de productos frescos a Israel a través de Jordania. Y esto ya es el desarrollo de esta gran ruta comercial que se empieza a crear. Desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir a partir de ahora es una recuperación de este proyecto. Para lo que se necesita primero, a partir de la visión de la administración estadounidense, que haya acuerdos de paz. Alto al fuego, se tranquilizan las cosas, por así decirlo, no se retira el ejército israelí por completo de Gaza, ni mucho menos, no lo van a hacer. No se retira el ejército israelí por completo de Líbano, no lo van a hacer. Y no se retiran, por supuesto, de la zona que ocupan en Siria, que está además pegada a un lugar de sumo valor estratégico, como son los Altos del Golán. A partir de ahí, retomamos los acuerdos de paz con países árabes, empezando con Arabia Saudí. A partir de ahí volvemos a hablar de este nuevo Oriente Medio centrado en el progreso económico, en el desarrollo y el bienestar de los países de la zona, olvidándose, por supuesto, de los palestinos. Y en este caso, de las zonas más desfavorecidas de Líbano, que no van a recibir los beneficios de este gran proyecto comercial. Y a partir de ahí, una nueva revisión de lo que es el proyecto sionista reconsiderado. Un Estado israelí en aumento, en crecimiento y además con la capacidad de influir y de decidir en los designios económicos y políticos que se vayan produciendo en la zona. Este es el gran proyecto, tal como yo pienso que representado por personajes como Trump. Trump es ante todo un empresario, decididamente pro-israelí, partidario de la visión israelí de dominio y de hegemonía, y van en esa línea. Por supuesto, estos son grandes planes o estrategias que se designan o se diseñan en grandes laboratorios,
muchas veces no triunfan o no llegan a buen puerto porque hay otros sectores que intentan impedirlos, o porque hay fallos en el diseño y en la realización de tales proyectos. ¿Hacia dónde iremos? Yo ahora mismo no lo sé, pero me temo que esa es la gran estrategia, con lo cual veremos un periodo de gran incertidumbre y de gran tensión que tenemos en la zona. Este libro se queda muy corto en el sentido de que termina justamente antes de la operación militar israelí en Líbano y también de la muerte del secretario general Hassan Nasrallah. Pero sí que creo que ayuda mucho a entender cómo hemos llegado hasta aquí, por qué existe un grupo que se llama Hezbollah, cuál es la forma de ver el mundo de la gente que está en Líbano, en concreto de miembros de la comunidad chií que apoyan a Hezbollah y de otras comunidades, entender también o intentar entender el conflicto tan manido de Oriente Medio o el árabo-israelí desde un punto de vista local, teniendo en cuenta que el gran peligro y la gran amenaza es este proyecto de expansión, y a partir de ahí intentar dar unas pautas para comprender lo que está ocurriendo en Líbano y lo que puede pasar. Y en ese sentido, yo quizás iba a terminar. Ha hecho una pregunta, una consideración, Antonio, sobre lo que puede pasar en Líbano a partir de ahora. Bien, digamos, ya con esto sí termino, Hezbollah está muy debilitado, eso es algo evidente. No por el hecho de que haya perdido lo que se ha llamado la guerra o el conflicto militar, creo que Hezbollah no ha perdido el conflicto militar que se ha producido en los últimos meses, pero sí se ha visto enormemente debilitado por la presión regional y también porque la opinión pública libanesa tiene tal hartazgo de guerras, de conflictos y de penurias económicas que no desea verse envuelto o envuelta en un conflicto permanente. Pero esto no significa que Hezbollah esté derrotado, ni mucho menos, ni que sea eminentemente débil. Por lo tanto, tenemos también un factor que puede ir en una dirección o en otra. Lo que ha ocurrido en Siria también influye mucho en Hezbollah. Recordemos que Hezbollah recibía buena parte de su arsenal militar a través de Siria y ahora ese camino se ha cortado. Pero probablemente lo recibirá y lo encontrará de otro sitio. Oriente Medio es un lugar lleno de sorpresas y de contradicciones. Una buena parte de los comerciantes de armas, por si no lo saben, son judíos rusos o rusos judíos y muchas veces hacen negocio enviando y mandando armas a grupos que en teoría están combatiendo contra Israel. Ese tipo de cosas tan paradójicas que se producen en el territorio de Oriente Medio. Por lo tanto, el futuro no, el presente es incierto. Cada día pasan cosas que muchas veces sorprenden o que parece que no teníamos en consideración. Estamos en una situación muy volátil y muy crítica. Tampoco sabemos qué va a pasar con Irán, qué va a ocurrir con la nueva administración estadounidense, si hay algún plan para intentar acosar todavía más al gobierno de Irán, acabar con su plan nuclear, dinamitarlo directamente o estrangular todavía más a la economía iraní. No sabemos qué va a hacer Rusia a partir de ahora, después de lo que ha pasado en Siria. Ya sabemos que Rusia era el principal valedor militar del gobierno de los Assad. No sabemos qué va a hacer Turquía también en Siria y en otros lugares de la zona. El caso kurdo también es un asunto de máxima complicación. Están los estadounidenses ahí metidos apoyando a milicias armadas kurdas que Turquía considera terroristas. En fin, son muchas preguntas, son muchas hipótesis. El libro no es tan ambicioso como para responder a todas ellas. Lo que intenta es dar un punto de vista y una serie de pautas para intentar por lo menos entender lo que pasa en Líbano, cosa que a mí muchas veces me cuesta mucho comprender. Y en ese sentido, a veces escribiendo, como decía Roberto Bolaño, muchas veces escribimos para entender, que es la mejor forma de comprender y de saber lo que pasa. Y muchas gracias. Tras este rico análisis que nos ha ofrecido Iñaki, abrimos un turno de intervenciones y de preguntas. Lo que sí sería importante es brevedad e ir al grano para que pueda intervenir el mayor número de personas.